Muy buenos días a todos, buenos días hermanos, a todos los que están conectados en esta mañana. Es un gusto el poder estar frente a ustedes por medio de estos medios, así que si Dios ha provisto que podamos estar de esta manera en esta situación y poder reflexionar como iglesia, pues amén, tenemos que usarlo. Y así que gracias a Dios que nuestros pastores en días anteriores han estado trayendo la reflexión, así que hoy tengo la bendición de estar frente a ustedes, así que también vamos a reflexionar en algo, en la palabra de Dios. Mi reflexión que tengo en esta mañana es acerca de lo que vengo leyendo periódicamente y me llevan a meditar en cómo muchas veces estoy en mi comunión con Dios, cómo estoy en mi conexión con Dios, cómo está mi relación. Y yo quiero llevarle también a usted a que pueda reflexionar en cómo está comportándose frente a esta situación con Dios, cómo está relacionándose frente a todo eso que está pasando, cómo está su relación con Dios. Muchas personas hoy en día, incluso cristianas, se van al extremo, diría yo, de quejarse contra Dios. Van a decir: Dios, ¿por qué me has enviado esto? Dios, ¿qué he hecho? Dios, perdóname. Dios, ¿qué va a pasar con esto ahora? Desesperados en esta situación y a veces es muy comprensible porque muchos están preocupados por qué va a ser de su negocio. Muchos están preocupados con qué va a ser de la deuda que tienen, cómo van a pagar las deudas. Muchos están preocupados en qué va a ser con la comida. ¿Cómo ahora se va a poder adquirir los recursos para comprar la comida? O quizás algunas necesidades básicas que se tienen en cuanto a ello. ¿Cómo? Etcétera. Nos preguntamos, tenemos temores en nuestros corazones de cómo vamos a poder salir adelante en medio de esta situación. Y no digo que preocuparse por estas cosas sea mal en sí o sea un pecado. No, yo creo que tiene hasta cierto punto algo de responsabilidad el preocuparse, el planear, el poder estar atentos a cómo resolver la situación en nuestro hogar para cubrir los recursos. Lo digo porque hay muchas personas que están culpando a Dios por esto, e incluso cristianos, como lo mencionaba. ¿Por qué me has enviado esto? ¿Qué he hecho? Se quejan contra Dios. Dios, tú eres así, yo creía que tú eras bueno, eras amoroso. Y terminan quejándose contra Dios. Así que mi tema va relacionado a eso en esta mañana. Por eso lo he titulado Quejas. Y el mejor ejemplo que puedo mencionar en la palabra de Dios es un pueblo que todos nosotros conocemos. Es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido victorioso de una vida de esclavitud. De hecho, no de una vida, eran de generaciones. Estamos hablando de 410 años, para ser exactos, que el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado por Egipto. 410 años. Imagínese usted vivir muchas generaciones de esa manera. Entonces, el pueblo de Israel definitivamente había visto a Dios desplegando su poder por medio de las plagas. A toda la tierra de Egipto le había afectado todas las plagas, pero menos a una, al pueblo de Israel. El último castigo que fue por medio de estas plagas, sobre todo por medio de la muerte de los primogénitos, fue que Dios había dicho: todos los primogénitos que se encuentren o que pertenezcan al pueblo de Egipto van a morir, excepto los que en las columnas de las puertas de su casa derramen o cubran con ello lo que es la sangre de los corderos. Y definitivamente solo aquellas familias que fueron del pueblo de Israel, solo los primogénitos se salvaron, porque habían obedecido y habían cubierto la puerta, el dintel, las columnas de su casa con la sangre de un cordero. Y de hecho ahí vemos la primera muestra
de cómo es que Dios iba a trabajar más adelante. Por medio del derramamiento de sangre de un cordero perfecto y sin mancha, que es Jesús, se podría evitar el castigo o la ira de Dios. Pero antes de irme más a fondo, vea usted esa imagen del pueblo de Israel recibiendo toda la protección de Dios en una situación que estaba 410 años durando, extremadamente feo. Y por último, se ve desplegar el poder de Dios cuando parte en dos al Mar Rojo. Y al final el pueblo de Israel termina escapándose, el faraón que los iba a perseguir y que los iba obviamente a castigar o a matar o traer una vez más a la esclavitud, el faraón y sus soldados terminan muertos. Pero imagínese usted el panorama de ver a Dios totalmente desplegando su poder, abriendo el Mar Rojo en dos. Una vez más Dios los libra. Una vez más Dios está con ellos. Una vez más Dios es el que les da toda su protección en aquellos momentos difíciles que estaba pasando el pueblo. Ahora, si usted se pone a ver panorámicamente la situación, todo el porcentaje, todo lo que tiene que ver con quién es el que estaba obrando, con quién es el que se llevaba el crédito, todo el porcentaje va para Dios. El pueblo de Israel hasta ahora no hacía siquiera un 0,01% para tener crédito en esa protección, para nada. El pueblo solo estaba recibiendo la protección de Dios. El crédito se lo llevaba Dios en total al 100%. Dios no había faltado para nada hasta ahora. Dios sigue siendo fiel para el pueblo de Israel. Así que aquí podemos ver una de las cosas básicas en la cual empieza a notarse la debilidad del hombre. Ahora vamos a empezar a ver uno de los puntos en cómo el pueblo de Israel, después de ver las maravillas de Dios, siempre hay algo que va a surgir, siempre hay algo que va a salir a queja contra Dios. Siempre hay algo en nosotros que a pesar de ver las maravillosas obras de Dios en nuestras vidas, siempre hay algo que nos va a llevar a quejarnos contra Él. Alguna situación, algún momento, alguna necesidad, algún problema, algún miedo en nuestras vidas, siempre hay algo que nos desenfoca o nos hace olvidar de lo que Dios hace por nosotros o de lo que Dios es por nosotros. Así que quiero invitarle, por favor, a que en estos momentos abra su Biblia en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, verso 24. Quiero que vea conmigo cómo es que las necesidades básicas del ser humano es lo que hacen que pueda irse contra Dios o pueda ir a quejarse en contra de Dios. Las bases, todas las necesidades básicas, que prácticamente son dos: el agua y la comida. Y el pueblo de Israel cayó en estas dos profundas necesidades, que son entendibles obviamente de cómo buscar desde la preocupación, pero creo que resolvieron o respondieron de una mala manera al irse en contra de Dios. Mire conmigo, por favor, capítulo 15 de Éxodo, verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. La palabra más literal sería se quejó. Entonces el pueblo se quejó contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. El pueblo tuvo sed. El pueblo prácticamente se olvidó de lo que Yahvé había estado haciendo solo unos capítulos antes. Solo unos capítulos atrás, Dios estaba obrando y el pueblo se olvidó de ello. De hecho, si usted regresa al capítulo 14,
puede ver cómo los israelitas cruzan el Mar Rojo. El capítulo 15 habla del cántico victorioso que hace Moisés con su hermana para engrandecer lo que hizo el Señor. Y solo el siguiente verso nos muestra que el pueblo se queja contra Moisés. Y Moisés era el líder, era el representante. Aquí vemos una muestra muy clara, porque cuando alguien se queja contra el líder, la verdad es que se está quejando contra Dios mismo. Porque Dios es el que pone autoridades dentro de la iglesia y Él es el representante de lo que Dios está ordenando dentro de una iglesia y de lo que está haciendo. Y prácticamente lo que el pueblo se está haciendo es quejarse contra Dios mismo. ¿Qué hemos de beber? Bueno, Dios los responde, les da el agua como hemos visto. Y pasamos a ver el siguiente capítulo 16. Note usted lo que hay ahí, lo cercano que están los pasajes, pero ello nos muestra la conexión que tiene que ver lo uno con el otro. El agua y ahora la comida. Lea conmigo el verso 2, por favor, hasta el verso 3 del capítulo 16. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, acá también debería ser, se quejó, contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¡Wow! ¿Se da cuenta? El pueblo se queja cuando tiene sed y ahora el pueblo se queja cuando tiene hambre, la comida. Las dos necesidades básicas que el hombre necesita prácticamente para sobrevivir. Y todo ser humano, cuando le faltan estas dos necesidades básicas, es capaz de hacer cualquier cosa. Se olvida de muchas otras cosas. El hambre es capaz de hacernos olvidar lo que Dios hace o lo que nosotros estamos por guardar, algún estilo de vida. Gente ha matado por comida. Gente ha robado por comida. Vaya viendo usted cuáles son esta fuerza que tiene la comida y en este caso lo que está pasando con el pueblo de Israel. Mis hermanos, el pueblo de Israel, después de haber visto toda la obra de Dios, decidió echar todo a un lado de la borda de la barca o del bote, por así decirlo, solamente por pedazos de carne, por pedazos de pan. Dios los había librado con plagas, Dios los había mostrado su poder, Dios les libró de las manos del faraón, Dios incluso los metió, los hizo pasar de entre medio del Mar Rojo. Vieron ese enorme poder de Dios y ahora ellos dicen, ¿por qué nos han sacado de ese lugar? Ellos ni siquiera recuerdan el poder de Dios, sus obras maravillosas. Ellos están pensando en la comida y el agua. Teníamos esto allá. Ellos preferían seguir siendo esclavos por comer un pedazo de carne en vez de vivir libres. Ellos preferían estar siendo golpeados. Ellos prefieren estar siendo insultados, maltratados de una manera inhumana por pedazos de pan y pedazos de carne. Y se habían olvidado que Dios había hecho muchos milagros para sacarlos de ahí. Mis hermanos, esto no es algo en la cual podamos decir, ¿qué pasó con el pueblo? O qué vergüenza, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel? No lo puedo creer. No hagamos ese tipo de comentarios como si está lejano de nosotros. La verdad es que también nos pasa y puede pasarnos a cada uno de nosotros. La verdad es que podemos caer en estas situaciones y caer en el mismo ejemplo o en los mismos pasos que estaba haciendo el pueblo. También nos puede pasar a cada uno de nosotros. No estamos libres. Estas mismas quejas que hizo el pueblo
nosotros, y estoy seguro que también lo hacemos. ¿Recuerda usted la última vez que Dios le ayudó en algo o fue a su socorro en alguna situación? Yo puedo acordarme las veces que Dios estuvo ahí conmigo, en necesidad de comida, en necesidad de vestido, en necesidad de material, de salud, económico, y en muchas otras cosas más podría mencionarlo. Dios ha estado conmigo. Pude haberme quejado y hasta lo hice algunas veces. Pude haber dicho adelante de Dios, ¿por qué me haces esto? Yo creía que tú eras así. Lo pude haber hecho. Me quejé a veces contra Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué está pasándome esto a mí? Pero mis hermanos, Dios en ningún momento dejó de ser fiel conmigo. Él estuvo ahí, dándome de comer, dándome vestido, dándome de lo material, de lo salud, cuidándome en lo físico, cuidándome en todas las áreas posibles que pueda tener en mi vida. Dios también ha hecho grandes maravillas en mi vida. Podemos hablar del pueblo de Israel que hizo cosas sobrenaturales, controlando la naturaleza, controlando acá plagas, controlando el mar. ¡Wow! Sí, el pueblo vio a Dios, pero yo también he visto a Dios cuidando de mí en situaciones muy difíciles, en situaciones hasta desesperantes. Y caí en el error, caí en el pecado de quejarme y muchas veces ir en contra de Dios. Pero Él siguió y sigue siendo fiel hasta ahora, hasta estos momentos. En estos momentos de crisis, en estos momentos de una situación tan desesperante, de incertidumbre, lo que está pasando en nuestra sociedad, Dios sigue siendo fiel. Mis hermanos, y esto de que Dios está conmigo y Dios sigue siendo fiel no es novedad, no es algo nuevo. No es algo que pueda solamente pasar conmigo, es algo que pasa con todos nosotros. Dios es fiel con todos nosotros. ¿Y sabe qué? Dios respondió al pueblo en medio de esta necesidad, en medio de una queja. Dios respondió al pueblo de Israel cuando se estaba quejando, cuando le estaba diciendo, ¿por qué me has traído acá? Mejor hubiese estado allá que muriéndome de hambre y de sed en este lugar. Y Dios los responde aún en medio de ello. Lea conmigo, por favor, el verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Mis hermanos, Dios se va a sorprender de esto. Incluso llegó a responder el doble o más de lo que el pueblo se estaba quejando, o de lo que estaba pidiendo. Lea conmigo el verso 7. A la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones o vuestras quejas contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y acá viene cómo responde Jehová. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y aún a pesar de ello, y aún a pesar con todo eso, Dios está respondiendo. Mis hermanos, Dios respondió el doble. Querían un pedazo de carne, un pedazo de pan, pues Dios les dio todo el doble. Y ¿sabes qué? No les dio solamente para ese día o para el día siguiente. Dios los proveyó de pan y de carne durante 40 años. 40 años Dios estaba proveyendo de pan y carne y agua. No fueron 15 días como lo estamos viviendo hoy. Fueron 40 años y Dios no dejó de ser fiel con el pueblo.
Dios siguió proveyendo de las necesidades básicas que el pueblo tenía. El pan y el agua, la carne, la comida y la bebida. ¡Wow! ¿Se imagina cómo es Dios con nosotros? ¿Cómo es su fidelidad a pesar de las quejas? Él, mis hermanos, sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Así que, ¿estás preocupado por la situación en todos los aspectos que está pasando hoy en día en nuestro país? Ora a Dios, como lo hizo Moisés, ante la situación difícil. Ora a Dios. Clama a Él. No te quejes. No digas al Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Qué he hecho? O a veces caemos en el error de decirse, Señor, seguro es mi pecado que hice. Dios disciplina, así es. Pero Él aún en la disciplina lo hace con amor, lo hace con misericordia y lo hace correctamente. Pero su fidelidad nunca se pondrá contra la pared. Su fidelidad siempre será eterno hasta el día de hoy. Siempre. No reniegues contra Dios. Que esta situación sea un medio para acercarnos a Dios y ser más bien de testimonio ante una sociedad autosuficiente, a una sociedad individualista, a una sociedad orgullosa, que solo vela por los suyos. Pero que nosotros solo dependamos de nuestro Señor, siendo responsables con lo que está pasando, clamando a Él en todo este tiempo de incertidumbre. Así que Dios está para con nosotros. Y para que usted vea esa cercanía aún mucho mejor, quiero recordarle el pasaje de Jesús cuando Él dice en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mi hermano, mi hermana, usted vale mucho ante los ojos de Dios. Así como alimenta a los pájaros, a las aves del cielo, nos hará a nosotros. Estará con nuestras necesidades, con nuestras preocupaciones. Él está siendo fiel, Él está ordenando todo. Confiemos en Él, porque Él cuida también de nosotros. Oremos. Padre amado, gracias, porque en tu pueblo tenemos un ejemplo maravilloso en la cual poder confiar. A pesar de nuestras quejas, a pesar de nuestras murmuraciones, podemos acudir a ti, podemos ir de rodillas a ti, clamar por lo que está pasando en nuestra sociedad. Podemos ir ante ti, Señor, y poder decir, Padre, me está pasando esto, y acá estamos ante tus pies. Acá estamos de rodillas ante ti, porque sabemos que tú eres fiel. Si no hay trabajo, si está pasando mal la empresa, si estamos pasando mal de salud, alguna necesidad, te lo encomendamos en tus manos, Señor. Tú vas a proveernos. Tú vas a usar los medios necesarios, así como hiciste con tu pueblo, así como sustentaste a Israel. Tú también vas a sustentar a tu pueblo en esta situación. Ayúdanos a que nuestra fe, nuestra confianza esté más alineada, esté más sustentada en ti, Señor. Dejamos todo esto en las manos de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.